Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer una tarta de avena, chocolate y fresas, sana y deliciosa. Para ello vamos a necesitar una pizca de sal, 62 gramos de mantequilla, esencia de vainilla y una cucharada de edulcorante líquido o al gusto, medio sobre de polvo de hornear, 2 huevos, 62 gramos de yogur, 100 gramos de harina de avena y entre 40 y 60 mililitros de leche. Y vamos allá. Cogeremos el bol y empezaremos a vertir los ingredientes. Poco a poco iremos echando la mantequilla y pasaremos a echar el yogur. Un chorrito de vuestra esencia favorita, en este caso yo utilicé vainilla. El edulcorante siempre me gusta decir que si usáis edulcorante como tal, sea al gusto o dependiendo de la potencia de cada uno. Echamos el huevo. A mí en esta parte debía haber echado el edulcorante, pero se me olvidó. Más tarde lo he hecho justo antes de entrar al horno. Si echáis azúcar, mi recomendación sería 50 gramos o un poco menos, ya dependiendo del dulzor que queráis conseguir. Echamos la pizca de sal, un poco de harina. En este caso lo que vertimos serían unos 100-110 como muchos, y hay que tener mucho cuidado con el tipo de harina que usamos. En este caso es avena y absorbe mucho líquido. Por último echaremos la levadura en polvo o levadura química o polvo de hornear. Un chorrito de leche para aligerar un poco ese espesor de la avena, que eso sería entre los 40 y los 60 mililitros, y pasamos ya a coger el envase. Vertimos un poco de aceite para que no se nos pegue al molde y bien, o pincelamos o con las manos, lo que nos sea más sencillo y fácil. Echamos un poco más de la harina que teníamos reservada o apartada y repartiremos bien por el molde. Esa misma harina que nos sobre nos servirá para otras creaciones, no tenemos por qué tirarla ni desperdiciarla. Y empezaremos a vertir toda la mezcla en nuestro molde. Repartiremos bien para que no nos queden muchos huecos ni burbujas de aire dentro. Y dando esos últimos toquecitos sobre la mesa, eliminaremos las burbujas de aire. Y como decía, que no se os olvide el edulcorante. Con una cucharada en principio para la cantidad que tenemos sería más que suficiente. Repartimos bien el edulcorante por toda la masa y ya con esto iremos al horno dejándole 180 grados entre 25 y 30 minutos. Necesitaremos 500 mililitros de leche, 40 gramos de maicena, 60 gramos de chocolate y opcionalmente 2 cucharadas de cacao en polvo. Comencemos. Necesitaremos un pequeño cazo donde vertiremos la leche, echaremos la maicena y batiremos bien hasta que nos quede líquida y sin grumos. Vertiremos los trozos de chocolate y, como decía opcionalmente, ahora pondremos el cacao en polvo, 1 o 2 cucharadas dependiendo del cacao también que queráis usar. Una vez que ya tengamos un poco mezclado, aunque no sea totalmente, con esto habremos terminado e iremos directamente al fuego. Una vez ya en el fuego, recordemos que tenemos que tener una temperatura media. Aquí tardaremos alrededor de unos 10 minutos batiendo toda la crema para que nos quede uniforme y cremosa.
Una vez ya esté cremosa, la quitaremos del fuego y vertiremos en un bol para que pierda calor. Volveremos con nuestro bizcocho ya cocinado. Una vez ya desmoldado, lo pondremos en un plato o base para poner nuestra crema de chocolate, y pasaremos a decorar con nuestras fresas, cortándolas en láminas y poniendo sobre nuestra crema de chocolate. Y ya tendremos lista nuestra tarta de chocolate y fresas, perfecta para cualquier ocasión, sana y saludable.